vamos a hablar del asunto que preocupa en este momento muchísimo, el tema de el sarampión. Vamos a hablar de ello porque mucha gente, le digo, está que no duerme. Y las autoridades están convocando a la vacunación de 0 a 49 años como una prioridad. La gente mayor, si ya tuvo su cobertura en su momento, no tienen adultos arriba de los 50 años, no tienen necesidad de vacunarse, hay vacunas suficientes. En fin, hemos invitado esta noche al doctor Francisco Moreno Sánchez. El doctor Paco Moreno es director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Paco, gracias por aceptar la invitación, como siempre. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Un gusto estar contigo y toda tu audiencia. Muchas gracias. Estábamos recordando que tú escribiste en el año de 2022, cuando estábamos en plena etapa de la crisis del COVID-19, del SARS-CoV-2, escribiste un artículo en Morena, en Reforma, en donde explicabas que Morena no estaba actuando debidamente para enfrentar esto y que no hay nada más seguro que evitar que las personas se enfermen, porque eso tiene altísimos costos, no solo para las personas, sino para el país. ¿En qué momento estamos desde el punto de vista del sarampión? ¿Las autoridades están haciendo lo correcto, en tu opinión? Sí, el problema es que las autoridades heredaron un problema muy grande. Heredaron una población de niños en donde 1 de cada 3 niños no tiene el esquema completo de vacunación y pues lo estamos viendo ahorita. Varios datos nos lo confirman. Primero, los niños entre 0 y 10 años son el 37% del total de casos que hay de sarampión en México. De los 28 casos de defunción que ha habido, 17 son niños menores de 7 años. Es decir, son niños 4T. Esto es una realidad. Se dejó de vacunar desde el 2019, Pepe, junto con ese problema de abasto y de compras, de distribución de medicamentos. Hay que recordar que las vacunas también entraban en ese grupo. Entonces, así como se perdieron el poder llevar medicamentos a muchos lados, problema que todavía persiste, bueno, pues eso también ocurrió con las vacunas. Y además de eso, pues hubo un subejercicio terrible en el presupuesto que se les daba a las vacunas, se utilizaba muy poco y lo demás se mandaba pues para lo que ya sabemos, ¿no? Para todo menos para protección de los niños. Y lo que estamos viendo ahora es el resultado de esa grave omisión. Yo digo que es una negligencia criminal porque no hay nada peor que dejar a niños sin vacunar y que ahora estén teniendo pues no solamente enfermedad que puede llevarlos a la muerte, sino enfermedad que les puede dejar secuelas, sobre todo secuelas de tipo neurológico, de una enfermedad que es totalmente prevenible por vacuna. Paco Moreno, te voy a poner lo que esta mañana declaró aquí en Grupo Fórmula con mi compañera la periodista Susana Oresti, Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente sobre este asunto y lo analizamos, te invito. De 16 a 20 años, la cobertura es del 68%. La segunda dosis se debe haber aplicado justamente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Calderón. Y luego en este grupo de 55% de cobertura, que son las personas que tienen entre 21 y 25 años, su segunda dosis debió no haber ocurrido justamente entre el 2006 y el 2012, el gobierno de Felipe Calderón. Y después este grupo de 47% de cobertura entre 26 y 30 años, la segunda dosis se debe haber aplicado justamente en el gobierno de Vicente Fox entre el 2001, digamos, que es el año completo, y el 2006, y finalmente esta cobertura del 50% que corresponde una parte al gobierno de Fox, otra parte al gobierno de Zedillo. Corrijo, estas declaraciones las hizo Zoé Robledo en la conferencia mañanera. Lo que pasa es que esta mañana tuvo una entrevista con Azucena y se puso muy sabroso el dato, porque aquí nuevamente, Paco Moreno, surge el afán de culpar a quienes en gobiernos anteriores a Morena echaron a perder al país por no haber aplicado las vacunas suficientes y necesarias. Ese es el discurso oficial, pero ¿se apega a la realidad? No, para nada, Pepe. Y pueden ver las páginas de la OPS, Organización Panamericana de Salud,
y eso es una información que está abierta al público, en donde cómo cayó la vacunación infantil. Y bueno, lo más evidente es que de los 28 fallecimientos son 17 niños menores de 7 años. Es decir, esos 17 niños, pues evidentemente no nacieron por Calderón o por Fox. Estos fueron resultado de esta mala vacunación. El problema de esto no es echarle culpa a alguien o a otro, sino es asumir la responsabilidad que hay para corregir el problema. Porque si tú no aceptas que hubo errores en la gestión en la que has estado, pues difícilmente vas a corregir los problemas. Creo que ahorita se está tratando de corregir un problema de falta de vacunación. Pues yo comento esto, Pepe. En toda América está habiendo casos de sarampión, pero imagínate que tienes una lluvia de pues fuego. ¿Qué casas se van a incendiar? Las casas que están más descuidadas. De toda América, México es el número 1 en casos, número 1 en defunciones. En el 2026 llevamos el mayor número de casos. Tenemos una aceleración de la epidemia. ¿Por qué? Porque tu casa no estaba protegida. ¿Y por qué no estaba protegida? Porque no vacunaste a los niños. Dejaste ese grupo que es tan frágil para que la enfermedad se siga dispersando. Es una realidad, es triste que sigan buscando culpables y que no asuman una responsabilidad. Esto, y hay que decirlo con todas las letras, es culpa de tanto el presidente de la República como el secretario Alcocer y, por supuesto, nuestro queridísimo López-Gatell, que ya sabemos que estamos ahí cuidándolo en Ginebra, Suiza. Es muy triste, pero ellos son los responsables de esta tragedia. Y digo queridísimo en un afán totalmente de burla. ¿No le repartes un poco de tragedia a Peña Nieto, a, a Felipe Calderón, a Vicente Fox? No, porque teníamos un sistema de vacunación muy bueno, de los mejores del mundo. Es decir, a partir de que el doctor Kumate estableció todas las guías de vacunación en México, éramos un ejemplo. Y pues esto lo ha destruido el gobierno que inició en el 2018. Paco, ¿México está en riesgo de perder su estatus de país libre de sarampión? Pues mira, ya lo deberíamos haber perdido. O sea, es increíble que todavía lo tengamos. ¿Cómo puedes tener un país libre de sarampión cuando tienes una epidemia en este momento? Yo insisto, eso lo vamos a perder. Esto es un hecho. Pero lo puedes recuperar en 2, 3 años. Pero el problema es que lo que no vas a recuperar son esas vidas humanas, esos niños que fallecieron porque tú no estableciste las normas para poder vacunarlos a tiempo. Y si vino la pandemia, los demás países lo que hicieron fue aumentar la vacunación en el 2022, 2023, 2024 y en México se disminuyó. Está por comenzar en el mes de junio el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Le urge al gobierno contener todo esto en los próximos 2 meses? ¿Hay posibilidades reales de lograrlo? Yo lo veo muy difícil, Pepe. Creo que están haciendo el esfuerzo, pero aquí es una carrera entre una enfermedad altamente contagiosa y una vacuna muy efectiva, pero que hay mucha gente que no está protegida. Para que te des una idea de la dimensión de la contagiosidad del sarampión. Cuando hablábamos de COVID, una persona con COVID infectaba a 4 o 5 personas de COVID. Con sarampión, una persona que tiene sarampión contagia entre 15 y 18 personas. Así de intensa es la magnitud de la contagiosidad del sarampión. 3, 4 veces más que COVID. Entonces es una enfermedad muy contagiosa y estamos contra el tiempo. Y si tú ves cómo ha evolucionado la epidemia, esa es la gráfica perfecta para ver eso, vemos que en la 6ª semana de este año tenemos el mayor número de casos, 170 nuevos casos. Es decir, estamos como diríamos en tiempos anteriores, estamos en el pico de la ola. Y pues esto se ve complicado que se pueda corregir en 2 meses. Muchas gracias, doctor Moreno. Paco, muchas gracias por acompañar con tus comentarios este análisis que no pretende otra cosa sino darle información a la gente para que se ocupe y no se preocupe. Para que se vacune.
que se vacune. Toda gente que tiene duda de que esté bien vacunado, vaya y vacúnese. Las vacunas son buenas, las vacunas son confiables, las vacunas son adecuadas. Así es que vayan y vacúnense, no tengan miedo de vacunarse. Gracias, Paco Moreno. Buenas noches. El doctor Paco Moreno, Francisco Moreno Sánchez, director de la línea de servicio de medicina interna del Hospital del Centro Médico ABC en su campus, Observatorio y Santa Fe, en los dos. Salomón Chertorivsky posteó ayer unos datos que en la entrevista de esta mañana con Zoé Robledo aquí en Grupo Fórmula le fueron consultados y tuvo que reconocer pues que en efecto son ciertos. Dice Salomón Chertorivsky en este posteo, lo leo textual: la deshonestidad profesional de Zoé Robledo, responsable del IMSS, no me sorprende, pero es un intento burdo de engañar a los mexicanos. En 2012 la cobertura contra el sarampión era de 98.8%, primera dosis, y 91.8% la segunda. En 2024, la administración pasada y en particular el inepto de López-Gatell la dejó en 79.8% y 68.9% la segunda dosis. No son mis datos, es información de la Organización Panamericana de la Salud. Remata: en vacunación no se improvisa. Cuando el Estado prefiere ahorrar y hacer clientelas, desprotege criminalmente a la infancia. Estas cifras le fueron cuestionadas a Zoé Robledo y pues sí, tuvo que reconocer que en efecto son absolutamente reales, son de la OPS. Vamos a una pausa breve, volvemos enseguida.